Hay algo que pocas personas comprenden sobre Estados Unidos. Algo que no te enseñan en las escuelas. Algo que no aparece en los libros de historia oficiales. Y es esto. Estados Unidos no solo lucha guerras. Estados Unidos convirtió la guerra en un negocio. No estoy hablando de metáforas. Estoy hablando de un sistema real, documentado, en el que la guerra genera ganancias masivas para un pequeño grupo de corporaciones y familias que han acumulado fortunas durante generaciones, mientras millones de personas mueren. Este no es un accidente de la historia. Es un modelo de negocio y lleva funcionando más de 200 años. Déjame mostrarte algo. 5 guerras estadounidenses importantes. 5 familias se enriquecieron con cada una de ellas. No es especulación. Los contratos gubernamentales están ahí, en documentos públicos. Las ganancias están registradas y el patrón es innegable. La familia DuPont, explosivos y químicos. Desde la Guerra de Independencia hasta Irak, 220 años de ganancias de guerra. Los Rockefeller, petróleo y combustible. Desde la Guerra Civil hasta Afganistán. 160 años de monopolio energético durante conflictos. La dinastía bancaria Morgan, financiación de guerras, desde la guerra hispano-estadounidense hasta la Segunda Guerra Mundial, prestando a gobiernos y obteniendo ganancias de ambos bandos. Los predecesores de Lockheed Martin, aviación y armas, desde la Primera Guerra Mundial hasta hoy. Más de un siglo de contratos de defensa. Y Halliburton, logística militar e infraestructura. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la guerra contra el terror. 80 años de contratos sin licitación y sobrecostos. 5 familias, 5 empresas. Y si rastrean sus ganancias a través de las guerras estadounidenses, verán el mismo patrón una y otra vez. Se declara la guerra. Los precios de las acciones se disparan. Se otorgan contratos. Las ganancias explotan. La guerra termina. Ellos se quedan con el dinero. Y cuando comienza la próxima guerra, están listos. Porque no solo obtuvieron ganancias de la guerra, ayudaron a crear las condiciones que hicieron que la guerra fuera inevitable, a través del cabildeo, las donaciones políticas y la configuración de la política exterior. Esto no es una teoría de conspiración. Esto es capitalismo aplicado al conflicto. Y los recibos son de registro público. Déjame mostrarte cómo funciona. Guerra por guerra, contrato por contrato, dólar por dólar. Empezando con la familia que literalmente inventó el complejo militar industrial estadounidense, la familia DuPont. Si has oído hablar de ellos, probablemente sea por productos químicos o teflón. Pero la fortuna DuPont se construyó sobre pólvora. Han suministrado explosivos para cada guerra estadounidense desde 1802. Empecemos por cómo se posicionaron. Eleuthère Irénée DuPont llegó a Estados Unidos desde Francia en 1800. Era un químico capacitado que había trabajado en molinos de pólvora franceses y vio una oportunidad. Estados Unidos acababa de pelear una revolución y se estaba expandiendo hacia el oeste. Eso significaba una necesidad constante de explosivos para despejar tierras, para la minería y para la guerra. En 1802, fundó la compañía DuPont en el río Brandywine, en Delaware. La ubicación era estratégica, cerca de Filadelfia y Washington, acceso a energía hidráulica para los molinos y lo suficientemente lejos de las ciudades como para que las explosiones no causaran problemas políticos. Para la guerra de 1812, DuPont estaba suministrando pólvora al ejército estadounidense. Este fue su primer contrato gubernamental importante y estableció un patrón que se repetiría durante 2 siglos. Comienza la guerra. El gobierno necesita explosivos. DuPont está listo con capacidad existente. Consiguen el contrato. Expanden la producción. Obtienen ganancias enormes. Termina la guerra. Conservan la infraestructura y esperan la próxima. La Guerra México-Estadounidense, de 1846 a 1848. DuPont suministró pólvora para artillería y armas pequeñas. El contrato valía más de $1 millón.
Eso es alrededor de 35 millones de dólares en dinero actual. Pero el valor real fue establecer a DuPont como el proveedor preferido del gobierno. Cuando eres la empresa que cumplió durante la última guerra, eres el primero en la fila para la próxima. La Guerra Civil, de 1861 a 1865, fue el gran avance de DuPont. El ejército de la Unión necesitaba pólvora a una escala nunca antes vista. 4 años de guerra continua, cientos de batallas, millones de rondas disparadas. Los molinos de DuPont funcionaban 24 horas al día. Produjeron más de 4 millones de libras de pólvora. Los contratos valían más de 10 millones de dólares. Eso es más de 300 millones hoy. Y eso es solo ventas directas. DuPont también vendió a contratistas privados que luego vendieron al gobierno con márgenes adicionales. Aquí es donde se pone interesante. La familia DuPont eran demócratas del norte. Se oponían a la abolición. Algunos miembros de la familia incluso apoyaron políticamente a la Confederación. Pero vendieron pólvora a la Unión porque ahí estaban los contratos. La ideología no importaba. La ganancia sí. Y después de la guerra, cuando la Unión ganó, DuPont se posicionó como una empresa patriótica que ayudó a salvar a la nación. La complejidad de su posición real fue olvidada. Solo quedó la ganancia. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, transformó a DuPont de una gran empresa a una dinastía. Antes de que Estados Unidos entrara en la guerra en 1917, DuPont vendió explosivos a Gran Bretaña y Francia. Millones de libras de pólvora, TNT y pólvora sin humo. Cuando Estados Unidos se unió a la guerra, la producción de DuPont aumentó exponencialmente. Construyeron nuevas plantas, contrataron miles de trabajadores y suministraron el 40% de todos los explosivos utilizados por las fuerzas aliadas. Las ganancias fueron asombrosas. Los ingresos netos de DuPont pasaron de 5 millones de dólares en 1914 a 82 millones en 1918. Eso es más de 1.000 millones hoy. En 4 años, aumentaron las ganancias en 1.600%. Y aquí está el detalle crítico. Después de la guerra, no devolvieron ese dinero. Se diversificaron en productos químicos, plásticos y materiales sintéticos. Usaron las ganancias de la guerra para construir un imperio en tiempos de paz. Pero no dejaron de vender al ejército. La Segunda Guerra Mundial trajo otro aumento. DuPont suministró explosivos, nylon para paracaídas y trabajó en el Proyecto Manhattan. Operaron la instalación de producción de plutonio en Hanford, Washington. El contrato era de costo más beneficio, lo que significa que se les pagaron todos los gastos más una ganancia garantizada. No podían perder dinero. El gobierno absorbió todo el riesgo. Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo, Irak, Afganistán. Cada conflicto, DuPont o sus empresas sucesoras suministraron materiales. Para la década de 2000, la división de defensa de DuPont se había escindido y fusionado con otras empresas, pero la riqueza familiar permaneció. Se estima que el fideicomiso familiar DuPont vale 30.000 millones de dólares. 6 generaciones después de Eleuthère, y todavía están viviendo de las ganancias de la pólvora. Ahora hablemos de los Rockefeller. Petróleo, el único recurso que todo ejército moderno necesita, y la familia que lo monopolizó durante un siglo. John D. Rockefeller fundó Standard Oil en 1870. Para 1880, controlaba el 90% de la capacidad de refinación de petróleo de Estados Unidos. Esto no era un negocio, era un monopolio. Y cuando Estados Unidos fue a la guerra, ese monopolio se convirtió en un activo estratégico. La guerra hispano-estadounidense de 1898 fue pequeña pero significativa. La Marina de Estados Unidos hizo la transición del carbón a los barcos impulsados por petróleo en la década de 1890. Esto hizo que Standard Oil fuera esencial. Los buques de guerra necesitaban combustible.
La guerra duró solo unos meses, pero estableció el petróleo como una necesidad militar. Rockefeller suministró combustible para la flota y aprendió una lección valiosa. Controla el combustible, controla al ejército. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial donde el petróleo fue decisivo. Tanques, camiones, aviones, barcos, todos requerían productos derivados del petróleo. Y Standard Oil, aunque dividida por acción antimonopolio en 1911, todavía dominaba a través de sus empresas sucesoras, Exxon, Mobil, Chevron, todas controladas por Rockefeller. Suministraron combustible al ejército estadounidense y a los aliados. Los contratos valían cientos de millones. Pero aquí es donde la estrategia de Rockefeller difería de DuPont. No solo vendieron a un lado. La subsidiaria alemana de Standard Oil vendió combustible a Alemania. Incluso después de que Estados Unidos entrara en la guerra, las empresas Rockefeller comerciaron con Alemania a través de países neutrales. Esto no fue traición, fue negocio. Y fue legal, porque las empresas eran técnicamente entidades separadas. La ganancia de ambos lados de la Primera Guerra Mundial convirtió a los Rockefeller en la familia más rica de Estados Unidos. John D. Rockefeller se convirtió en el primer multimillonario del mundo, y la familia se diversificó en banca, bienes raíces y filantropía. Pero el petróleo siguió siendo la base. La Segunda Guerra Mundial vio el mismo patrón. Las empresas Rockefeller suministraron combustible al ejército estadounidense. Contratos exclusivos, precios de costo más beneficio, ganancias garantizadas. Standard Oil de Nueva Jersey, el predecesor de Exxon, fue investigada por comerciar con la Alemania nazi a través de subsidiarias. La investigación encontró que Standard Oil había compartido patentes de caucho sintético con la empresa química alemana IG Farben, incluso después de que comenzara la guerra. Esto le dio a Alemania acceso a tecnología que prolongó la guerra. El senador Harry Truman, antes de ser presidente, dirigió la investigación. Su comité concluyó que las acciones de Standard Oil habían dañado el esfuerzo de guerra. Pero nadie fue procesado. La empresa era demasiado importante. El ejército necesitaba su combustible. Así que la investigación se archivó discretamente y los contratos continuaron. Corea, Vietnam, la Guerra del Golfo. Cada conflicto requirió petróleo. Y Exxon, Mobil, Chevron, las empresas sucesoras de Rockefeller, lo suministraron. Las ganancias fueron tan grandes que en la década de 1970, la familia Rockefeller comenzó a desinvertir del petróleo para evitar el escrutinio político. Pero la riqueza permaneció. Se estima que la fortuna de la familia Rockefeller es de $11,000 millones hoy, construida sobre petróleo vendido a ejércitos que lo quemaron mientras luchaban guerras. Ahora, la dinastía bancaria Morgan. Financiación de guerras. Porque las guerras no solo necesitan armas y combustible, necesitan dinero. Y las personas que prestan ese dinero obtienen ganancias independientemente de quién gane. JP Morgan fundó su imperio bancario en la década de 1870. Para 1900, JP Morgan & Company era el banco más poderoso de Estados Unidos. Y Morgan entendió algo que definiría un siglo de ganancias de guerra. Los gobiernos en guerra tomarán préstamos a cualquier tasa. No tienen otra opción. La alternativa es perder. La guerra hispano-estadounidense de 1898 se financió en parte a través de préstamos de Morgan al gobierno estadounidense. Guerra pequeña, préstamos pequeños, pero estableció la relación. El gobierno confiaba en Morgan y Morgan obtenía ganancias de los intereses. La Primera Guerra Mundial fue diferente. Cuando estalló la guerra en Europa en 1914, Estados Unidos era oficialmente neutral. Pero los bancos estadounidenses, liderados por JP Morgan, prestaron dinero a Gran Bretaña y Francia. Más de $2,000 millones entre 1914 y 1917. Eso es más de $50,000 millones hoy. Los préstamos se usaron para comprar armas, alimentos y suministros.
gran parte de empresas estadounidenses. Entonces, los bancos estadounidenses prestaron dinero a los aliados que lo gastaron comprando a empresas estadounidenses. El dinero circulaba, pero la ganancia se quedaba en ambos extremos. Aquí está el detalle crítico. Esos préstamos hicieron imposible la neutralidad estadounidense. Para 1917, Gran Bretaña y Francia debían tanto a los bancos estadounidenses que su derrota habría causado una crisis financiera en Estados Unidos. Si perdían la guerra, no podían pagar. Los bancos estadounidenses colapsarían. La economía se desplomaría. Entonces, cuando el presidente Wilson pidió al Congreso que declarara la guerra en abril de 1917, no se trataba solo de democracia o agresión alemana. Se trataba de proteger los intereses financieros estadounidenses. El senador George Norris, de Nebraska, lo dijo explícitamente durante el debate de la declaración de guerra. Vamos a la guerra bajo el mando del oro. Estamos a punto de poner el signo del dólar en la bandera estadounidense. Votó en contra de la guerra, pero el Congreso votó a favor. Y los préstamos de JP Morgan fueron asegurados por el poder militar estadounidense. Después de la guerra, Morgan obtuvo ganancias nuevamente. Alemania debía reparaciones a los aliados. Los aliados debían dinero a Estados Unidos. Morgan organizó los préstamos que permitieron a Alemania pagar reparaciones, que los aliados usaron para pagar los préstamos estadounidenses. Morgan cobró tarifas en cada paso. El Plan Dawes en 1924 y el Plan Young en 1929, ambos estructurados por banqueros de Morgan, refinanciaron miles de millones en deuda de guerra, y Morgan cobró millones en tarifas. La Segunda Guerra Mundial siguió el mismo patrón. Antes de que Estados Unidos entrara en la guerra, los bancos Morgan financiaron compras de guerra británicas. Después de Pearl Harbor, el gobierno estadounidense tomó prestado en gran medida para financiar el esfuerzo de guerra. Bonos de guerra, valores del tesoro. Los bancos Morgan los suscribieron, cobrando tarifas por cada emisión. Y después de la guerra, los bancos Morgan financiaron la reconstrucción. El Plan Marshall, que reconstruyó Europa, se administró en parte a través de instituciones conectadas con Morgan. La Guerra Fría, Corea, Vietnam. Cada conflicto requirió financiación. Y los bancos Morgan, para entonces fusionados en JP Morgan Chase, siempre estuvieron involucrados, suscribiendo deuda gubernamental, financiando contratistas de defensa, obteniendo ganancias de los intereses y las tarifas. La familia Morgan ya no está involucrada en la banca del día a día, pero la riqueza permanece. Se estima que la fortuna familiar es de 30.000 millones, construida sobre prestar dinero para guerras y cobrar intereses mientras los soldados morían, pagando el costo. Ahora, Lockheed Martin, o más exactamente, las empresas que se fusionaron para convertirse en Lockheed Martin, porque la aviación militar ha sido rentable desde la Primera Guerra Mundial. Los hermanos Lockheed, más tarde deletreado Lockheed, fundaron su compañía de aviones en 1912. Para la Primera Guerra Mundial, estaban construyendo aviones para el ejército. Contratos pequeños, diseños experimentales. Pero la aviación era el futuro, y las empresas que entraron temprano se posicionaron para un siglo de ganancias. La Primera Guerra Mundial vio un uso limitado de aviones, principalmente reconocimiento, algunos bombardeos. Pero el potencial era claro. Después de la guerra, los contratos de aviación militar se agotaron. Muchas compañías de aviones quebraron. Lockheed sobrevivió construyendo aviones civiles, pero mantuvieron vivas sus conexiones militares. La Segunda Guerra Mundial fue el gran avance. Los aviones fueron decisivos. Bombarderos, cazas, transportes, todos esenciales. Lockheed construyó el caza P-38 Lightning, más de 10.000 producidos. Construyeron el bombardero Hudson, más de 2.800 producidos. Los contratos valían cientos de millones, pero aquí está la innovación de Lockheed. No solo construyeron aviones, construyeron relaciones con el Pentágono,
Contrataron exoficiales militares como ejecutivos. Ubicaron fábricas en distritos congresionales, donde los representantes necesitaban empleos para los constituyentes. Se hicieron políticamente intocables. Después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría mantuvo los contratos fluyendo. Lockheed construyó el avión espía U-2, el Blackbird SR-71, el avión de carga C-130 todavía en uso hoy. Cada década trajo nuevos contratos, y la estrategia de Lockheed siempre fue la misma: construir productos lo suficientemente buenos, subestimar los costos, obtener el contrato y luego volver por más dinero porque el proyecto es más complejo de lo esperado. El Pentágono siempre pagó, porque cancelar el proyecto significaba admitir el desperdicio. El avión de transporte C-5 Galaxy es el ejemplo perfecto. Contrato inicial en 1965 por $2.1 mil millones. En el momento de la entrega, el costo real fue de $5.3 mil millones, 150% sobre el presupuesto. ¿Perdió dinero Lockheed? No. Contrato de costo más beneficio. Se les pagaron todos los costos más la ganancia. El Pentágono no pudo cancelar porque ya habían gastado miles de millones. Entonces pagaron. Lockheed obtuvo ganancias. Y el Congreso lo aprobó porque la fábrica empleaba a miles en Georgia, un estado clave. Vietnam, la guerra del Golfo, Afganistán, Irak. Cada conflicto trajo contratos de Lockheed. Para la década de 1990, el complejo militar industrial se estaba consolidando. Lockheed se fusionó con Martin Marietta en 1995 para convertirse en Lockheed Martin. Hoy son el contratista de defensa más grande del mundo. $65 mil millones en ingresos en 2023, 90% de contratos gubernamentales. Y el patrón continúa. El caza F-35, el programa de armas más caro de la historia. Presupuesto original de $233 mil millones. Estimación actual de más de $1.7 billones. Eso es billones con B, 7 veces sobre el presupuesto. Y Lockheed está siendo pagado. Cada sobrecosto, el Pentágono lo cubre porque no pueden cancelar. Demasiado invertido, demasiados empleos en juego, demasiados distritos congresionales dependientes del programa. La familia Lockheed ya no controla directamente la empresa. Cotiza en bolsa, pero los accionistas obtienen ganancias y el patrón establecido durante un siglo continúa. Se declara la guerra. El precio de las acciones de Lockheed sube. Se otorgan contratos. Los costos se exceden. El gobierno paga. Los accionistas obtienen ganancias. Repite. Ahora Halliburton. Logística militar. La empresa que convirtió el apoyo a la guerra en una forma de arte. Halliburton fue fundada en 1919 por Earl Halliburton. Inicialmente, era una empresa de servicios petroleros que cementaba pozos de petróleo, pero el fundador entendió que la infraestructura, ya sea para petróleo o militar, era lucrativa. Para la Segunda Guerra Mundial, Halliburton estaba construyendo bases, aeródromos y puertos para el ejército. El patrón era simple. El ejército necesita infraestructura rápido. Halliburton tiene la experiencia y el equipo. Obtienen contratos sin licitación, porque no hay tiempo para licitación competitiva. Construyen la instalación. El contrato de costo más beneficio significa que se les paga todos los gastos más una ganancia garantizada. No pueden perder dinero. Corea vio a Halliburton construir bases e infraestructura. Vietnam fue más grande. Halliburton, a través de su subsidiaria Brown & Root, construyó carreteras, puertos y aeródromos en todo Vietnam del Sur. Los contratos valían miles de millones y se otorgaron sin licitación competitiva porque Brown & Root tenía conexiones políticas. Aquí es donde la conexión política se vuelve crítica. George Brown, fundador de Brown & Root, fue un importante donante de Lyndon B. Johnson. La carrera política de Johnson fue financiada en parte por Brown.
Cuando Johnson se convirtió en presidente, Brown and Root obtuvo contratos masivos para infraestructura en Vietnam. ¿Coincidencia? Tal vez, pero el patrón es claro. Donaciones políticas, acceso al poder, contratos gubernamentales, ganancia. La Guerra del Golfo, en 1991, trajo a Halliburton de vuelta. Dick Cheney era secretario de Defensa. Halliburton obtuvo contratos para construir instalaciones en Arabia Saudita y Kuwait. Después de la guerra, Cheney dejó el gobierno y se convirtió en director ejecutivo de Halliburton en 1995. Dirigió la empresa hasta 2000, cuando se convirtió en vicepresidente bajo George W. Bush. Y luego vinieron Irak y Afganistán. Halliburton, a través de su subsidiaria KBR, obtuvo contratos por valor de más de $40,000 millones. Contratos sin licitación, precios de costo más beneficio. Halliburton construyó bases, proporcionó servicios de alimentos, suministró combustible, administró logística, y los costos fueron astronómicos. El inspector general del Pentágono encontró miles de millones en desperdicios y sobrecargos. Halliburton facturó al gobierno por comidas nunca servidas, por entregas de combustible que nunca sucedieron, por construcción que nunca se completó. Y cuando se cuestionó, Halliburton argumentó que las zonas de guerra son caóticas y que algo de desperdicio es inevitable. El gobierno estuvo de acuerdo y siguió pagando. Dick Cheney, como vicepresidente, se recusó de las decisiones de contrato que involucraban a Halliburton. Pero su ex empresa obtuvo más contratos durante su mandato que en cualquier periodo anterior. De 2003 a 2008, los contratos gubernamentales de Halliburton aumentaron en 400%. El precio de sus acciones se triplicó. Y cuando Cheney dejó el cargo en 2009, todavía tenía opciones de acciones de Halliburton por valor de millones. Este es el patrón. La empresa contrata políticos como ejecutivos. Esos ejecutivos construyen relaciones en el gobierno. Cuando comienzan las guerras, esas relaciones se convierten en contratos y la ganancia se comparte. Los políticos se retiran ricos, las empresas se enriquecen y los contribuyentes pagan la factura. Ahora, déjame mostrarte el patrón en las 5. Porque no se trata solo de que estas familias obtuvieron ganancias de la guerra, es cómo obtuvieron ganancias. La misma estrategia repetida durante 150 años. Paso 1. Posicionarse antes de la guerra. Las 5 empresas se establecieron como esenciales antes de que comenzara el conflicto. DuPont construyó capacidad de fabricación de explosivos durante tiempos de paz. Rockefeller monopolizó la refinación de petróleo. Morgan construyó relaciones bancarias. Lockheed mantuvo contratos militares entre guerras. Halliburton desarrolló experiencia en infraestructura. Cuando comenzó la guerra, estaban listos. Los competidores no lo estaban. Paso 2. Obtener el primer contrato. El gobierno necesita suministros de inmediato. No hay tiempo para licitación competitiva. Las empresas ya posicionadas obtienen contratos sin licitación. La justificación siempre es seguridad nacional. No podemos esperar ofertas. Lo necesitamos ahora. Y una vez que tienes el primer contrato, los siguientes son más fáciles. Eres el proveedor probado. Paso 3. Precios de costo más beneficio. Casi todos los contratos de guerra importantes desde la Guerra Civil en adelante fueron de costo más beneficio. El contratista factura al gobierno por todos los costos, más un porcentaje de ganancia garantizado. Esto elimina todo riesgo. Si los costos se exceden, el gobierno paga. Si el proyecto lleva más tiempo, el contratista obtiene más ganancias. El incentivo es maximizar los costos, no minimizarlos. Paso 4. Exceder el presupuesto. Cada sistema de armas importante en los últimos 50 años ha superado el presupuesto. El F-35, 7 veces más. El destructor Zumwalt, 3 veces más. El buque de combate Littoral, el doble.
Esto no es incompetencia, es el modelo de negocio. Oferta baja para obtener el contrato, luego revisa las estimaciones al alza. El gobierno no puede cancelar porque ya ha invertido. Entonces pagan y el contratista obtiene ganancias del exceso. Paso 5. Contratar a los reguladores. Cuando los oficiales militares se retiran, ¿a dónde van? Contratistas de defensa. Los generales que aprueban contratos de Lockheed se convierten en ejecutivos de Lockheed. Los almirantes que supervisaron la construcción naval se unen a empresas de construcción naval. La puerta giratoria entre el Pentágono y la industria está tan establecida que tiene un nombre. Y asegura que las personas que otorgan contratos mantengan relaciones que les beneficien más tarde. Paso 6. Cabildear por más guerra. Esta es la parte más oscura. Los contratistas de defensa gastan millones en cabildeo en el Congreso. Donan a campañas. Financian think tanks que producen documentos que abogan por la intervención militar. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el Instituto Empresarial Americano, ambos recibieron financiación de contratistas de defensa, y ambos publican consistentemente investigaciones que apoyan la acción militar. Cuando se debatía Irak en 2002, los contratistas de defensa financiaron organizaciones que produjeron informes de inteligencia que respaldaban la invasión. Pagaron anuncios. Contrataron exgenerales para que aparecieran en programas de noticias defendiendo la guerra. Y cuando se aprobó la guerra, esos mismos contratistas obtuvieron miles de millones en contratos. ¿Crearon la guerra de Irak? No. Pero crearon un ambiente donde la guerra era más probable y obtuvieron ganancias cuando sucedió. Paso 7. Diversificar la ganancia. Las ganancias de la guerra no se quedan en armas. DuPont usó las ganancias de explosivos para construir un imperio químico. Rockefeller usó las ganancias del petróleo para comprar bancos y bienes raíces. Morgan usó las ganancias de préstamos de guerra para financiar industrias en tiempos de paz. Las empresas se diversifican para que incluso cuando las guerras terminen, la riqueza permanezca. Y las familias detrás de estas empresas se convierten en dinastías, riqueza multigeneracional construida sobre la guerra. Ahora, déjame mostrarte la escala. ¿De cuánta ganancia estamos hablando? Los ingresos totales de DuPont por contratos militares desde 1802 se estiman en más de 50,000 millones de dólares, en dólares ajustados por inflación. Las empresas Rockefeller, más de 100,000 millones en ventas de combustible a militares desde 1898. Los intereses y tarifas de los bancos Morgan por financiamiento de guerra se estiman en más de 75,000 millones. Lockheed Martin y predecesores, más de 200,000 millones en aviones y sistemas desde 1917. Halliburton, más de 60,000 millones en logística e infraestructura desde 1942. Total, estas 5 empresas y sus predecesores han extraído más de 485,000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses a través de contratos de guerra. Eso es documentado. Valores de contratos disponibles públicamente. No incluye ganancias indirectas, aumentos en el precio de las acciones, bienes raíces comprados con ganancias de guerra, industrias construidas usando capital de guerra. Si incluyes eso, el número supera el billón. Y aquí está el detalle crítico. Ese dinero provino de los contribuyentes. Cada dólar pagado a DuPont por explosivos fue tomado de trabajadores estadounidenses a través de impuestos. Cada dólar pagado a Halliburton por logística provino del gasto deficitario que las generaciones futuras pagarán. Estas no son ganancias comerciales normales. Estos son fondos públicos transferidos a manos privadas, justificados por la guerra. Ahora, la pregunta que deberías hacer es, ¿esto todavía está sucediendo? Sí, ahora mismo.
Déjame mostrarte los números actuales. En 2023, el presupuesto militar de Estados Unidos fue de 816 mil millones de dólares. Los 5 contratistas de defensa más reintentar continuar grandes: Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman recibieron más de 200 mil millones en contratos. Eso es el 25% de todo el presupuesto de defensa, yendo a 5 empresas. Y el patrón continúa. Estas empresas emplean exfuncionarios del Pentágono, cabildean en el Congreso, ubican fábricas estratégicamente. El programa F-35, construido por Lockheed, tiene proveedores en 1945 estados. Eso es intencional. Significa que 90 senadores tienen constituyentes empleados por el programa. Votar contra el F-35 significa votar contra empleos en tu estado. Entonces, el Congreso sigue financiándolo, aunque esté 7 veces sobre el presupuesto, aunque lleve años de retraso, aunque tenga más de 800 fallas documentadas. El patrón establecido por DuPont en 1802 continúa hoy. La guerra es rentable para las empresas, para los accionistas, para los ejecutivos, para los políticos que reciben donaciones y empleos después de jubilarse. Las únicas personas que no obtienen ganancias son los soldados que luchan y los contribuyentes que pagan. Ahora, déjame mostrarte algo que debería hacerte enojar. El costo de oportunidad. ¿Qué podría haber construido Estados Unidos con 485 mil millones de dólares si no hubiera ido a ganancias de guerra? 485 mil millones de dólares podrían financiar universidad gratuita para cada estudiante estadounidense durante 20 años. Podría construir trenes de alta velocidad que conecten cada ciudad importante. Podría financiar atención médica universal durante una década. Podría reconstruir cada puente y carretera en el país. Podría financiar investigación sobre el cáncer durante un siglo. Pero en cambio, compró explosivos, combustible, armas y logística para guerras. Algunas necesarias, muchas no. Y las empresas obtuvieron ganancias, mientras el bien público sufría. Esto no se trata de si las guerras estaban justificadas. Algunas lo estaban. La Segunda Guerra Mundial fue necesaria. Pero incluso las guerras necesarias fueron explotadas para obtener ganancias. Y muchas guerras fueron alentadas, prolongadas o escaladas porque era rentable. Vietnam podría haber terminado años antes, pero los contratistas de defensa cabildearon para continuar. Irak se vendió con inteligencia falsa, producida en parte por think tanks financiados por contratistas. Afganistán se convirtió en una ocupación de 20 años, en parte porque los contratistas ganaron miles de millones reconstruyendo lo que destruimos. El motivo de lucro no creó estas guerras, pero las hizo más largas y más costosas de lo necesario. Aquí está la pieza final del patrón. Las familias son intocables. A pesar de la evidencia de sobrecarga, de fraude, de lucro con la guerra, nadie va a la cárcel. DuPont fue investigado por prácticas de monopolio de explosivos en la década de 1930. No pasó nada. Standard Oil fue dividida por monopolio, pero los Rockefeller mantuvieron la riqueza y las empresas se reunieron con el tiempo. Los bancos Morgan fueron investigados por lucro de guerra después de la Primera Guerra Mundial. Sin procesamientos. Halliburton fue investigado por sobrecarga en Irak. Pagaron una multa, mantuvieron los contratos y continuaron obteniendo ganancias. Lockheed fue investigado por sobornar a funcionarios extranjeros para comprar armas. Pagaron una multa. Los ejecutivos no enfrentaron tiempo en prisión. El patrón es consistente. Las investigaciones encuentran irregularidades. Se pagan multas. Las multas son una fracción de las ganancias. No se procesa a ningún individuo. Las empresas continúan operando. El patrón continúa porque estas empresas son demasiado importantes para procesarlas. El ejército depende de ellas. El Congreso depende de ellas para empleos en sus distritos. La economía depende de ellas. Entonces, están protegidas incluso cuando violan la ley.
5 familias, 5 empresas, 150 años, cada guerra importante estadounidense. Y el patrón es idéntico cada vez. Posicionarse antes de la guerra, obtener los contratos, exceder los costos, contratar a los reguladores, cabildear por más, obtener ganancias mientras otros mueren. Pero hay más en esta historia, porque lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial transformó este patrón de un modelo de negocio oportunista en un sistema permanente. Déjame explicarte cómo Estados Unidos convirtió la guerra misma en la base de su economía. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, gran parte del mundo estaba en ruinas. Ciudades como Berlín, Tokio, Varsovia y Londres yacían destrozadas. Pero una nación permaneció intacta, más rica, más fuerte y más dominante industrialmente que nunca. Estados Unidos de América. Las fábricas de Europa habían desaparecido. La infraestructura de Japón había sido aniquilada. Pero las líneas de producción de guerra de Estados Unidos todavía rugían. Tanques, aviones, barcos, armas, todo construido a una escala que ninguna civilización había logrado jamás. Y aquí está el punto de inflexión. En lugar de cerrar esas fábricas, Estados Unidos encontró una nueva forma de mantenerlas vivas. La paz, después de todo, era mala para los negocios. Antes de la guerra, Estados Unidos había sido una potencia reacia. La Gran Depresión la mantuvo mirando hacia adentro, aislacionista. Pero la guerra lo cambió todo. No fue solo victoria, fue reinvención. Entre 1941 y 1945, el gobierno estadounidense gastó el equivalente moderno de $4 billones en el esfuerzo de guerra. Y ese dinero no solo compró armas, construyó una economía. Para cuando llegó la paz, la máquina militar industrial era tan vasta, tan rentable, que simplemente no podía detenerse. Las fábricas necesitaban contratos, los trabajadores necesitaban empleos, las corporaciones necesitaban demanda. Entonces el gobierno se aseguró de que la demanda nunca desapareciera. En 1947 comenzó la Guerra Fría, y con ella vino un nuevo tipo de conflicto, uno que podría durar para siempre. A diferencia de las guerras mundiales, la Guerra Fría no tenía líneas de frente. Su enemigo era invisible, ideológico y perpetuo. Condiciones perfectas para un negocio que prospera con el miedo. Fue durante este tiempo que el presidente Dwight Eisenhower, él mismo un general de 5 estrellas, advirtió a Estados Unidos de algo que había visto formarse desde dentro. En su discurso de despedida de 1961, acuñó la frase "el complejo militar industrial", una asociación entre el gobierno, el ejército y las corporaciones privadas. Un triángulo de poder donde el gasto de guerra se convirtió en el combustible para el crecimiento económico. Eisenhower sabía que era demasiado tarde para detenerse. La máquina ya estaba construida. Solo quería que la gente se diera cuenta antes de que consumiera la República. Veamos cómo funciona. Cada guerra necesita armas. Cada arma necesita investigación. Cada proyecto de investigación necesita financiación. Y esa financiación, dinero de los contribuyentes, fluye no solo a los soldados, sino a los contratistas de defensa. Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics. Estas empresas no solo fabrican armas, obtienen ganancias de la anticipación de la guerra. En 2023, Estados Unidos gastó más de $877.000 millones en su ejército, más que las siguientes 10 naciones combinadas. China, Rusia, India, el Reino Unido y Japón, juntos, aún no igualan el presupuesto de defensa de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la guerra ya no es solo una respuesta, es una inversión. Considera esto. Cada vez que aumenta la tensión en el mundo, ya sea en Ucrania, Taiwán o Medio Oriente, los precios de las acciones de las empresas de defensa se disparan.
Cuando se lanzan misiles, los mercados celebran. Cuando las conversaciones de paz tienen éxito, se desploman. Es la inversión de la moralidad donde la destrucción impulsa la prosperidad. Y no se trata solo de fabricar armas. El gasto de guerra se filtra en todo. Infraestructura, tecnología, educación, incluso entretenimiento. El GPS en tu teléfono nació de la financiación militar de la Guerra Fría. También lo hizo Internet. También lo fueron los microchips, los satélites y los motores a reacción. En otras palabras, la guerra se convirtió en la madre de la innovación. No porque la paz no pudiera lograrlo, sino porque financiar el miedo es más fácil que financiar la curiosidad. Pero cada sistema construido sobre el miedo necesita enemigos para justificarse. Durante la Guerra Fría, ese enemigo fue la Unión Soviética. Cuando la URSS colapsó en 1991, la máquina de guerra enfrentó una crisis existencial. Por primera vez en medio siglo, Estados Unidos no tenía un gran rival. Los presupuestos de defensa cayeron. Las fábricas se desaceleraron. Los precios de las acciones cayeron. Por un breve momento, parecía que la paz finalmente podría romper el ciclo. Luego vino el 11 de septiembre de 2001. La máquina de guerra se reinició de la noche a la mañana. El terror se convirtió en el nuevo enemigo, sin fronteras, interminable y perfectamente rentable. Entre 2001 y 2021, Estados Unidos gastó más de $8 billones en la llamada guerra contra el terror. Billones que fluyeron no solo a soldados o misiones, sino a contratistas, consultores, empresas de tecnología y ejércitos privados. Para 2010, había más contratistas privados en Irak y Afganistán que tropas estadounidenses. Construyeron bases, entrenaron fuerzas, entregaron logística y facturaron al gobierno por hora. La guerra se convirtió en un servicio de suscripción. Cada bomba lanzada generaba facturas. Cada edificio destruido se convirtió en un proyecto de reconstrucción. Cada retirada creó nuevas oportunidades para gasto de defensa, vigilancia, ciberseguridad y tecnología de drones. Esto no es especulación, es contabilidad. Toma Halliburton, una vez dirigida por el vicepresidente Dick Cheney. Durante la guerra de Irak, recibió más de $39 mil millones en contratos gubernamentales. Lockheed Martin ganó miles de millones con el caza F-35, un avión tan caro y retrasado que algunos economistas lo llaman un proyecto de $1.7 billones que no funciona. Sin embargo, sigue financiado año tras año porque miles de empleos dependen de él en 45 estados, cada uno vinculado al apalancamiento político. Ningún senador quiere recortar el gasto de defensa cuando amenaza empleos locales. Entonces el sistema se perpetúa, políticamente intocable, económicamente indispensable. Pero aquí está la verdad más profunda. La economía de Estados Unidos misma depende de la guerra. El dominio del dólar, el mercado de bonos, el sistema del petrodólar, todo reforzado por el poder militar global. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos usó su fortaleza financiera para anclar la economía mundial. A través del acuerdo de Bretton Woods, vinculó otras monedas al dólar y el dólar al oro. Pero cuando Nixon terminó con el patrón oro en 1971, el dólar necesitaba una nueva base. Lo encontró en el petróleo. Estados Unidos llegó a un acuerdo con Arabia Saudita para fijar el precio del petróleo exclusivamente en dólares. Esto significaba que cada nación en la Tierra que necesitaba petróleo primero tenía que adquirir dólares. ¿Y cómo se aplica ese tipo de dependencia global? Con el ejército más grande del mundo. Nació el sistema del petrodólar, un matrimonio de dinero y poder. La guerra no solo protegió la libertad, protegió la demanda. Desde Medio Oriente hasta América Latina, las guerras, golpes de Estado e intervenciones de Estados Unidos a menudo se alinearon con un objetivo simple: mantener el dominio económico global. En 1953, el primer ministro de Irán, Mohammad Mossadegh, fue derrocado después de nacionalizar el petróleo del país.
En 2003, Irak, Saddam Hussein enfrentó el mismo destino después de proponer vender petróleo en euros en lugar de dólares. Muammar Gaddafi de Libia planeó una moneda africana respaldada en oro antes de que su país fuera bombardeado hasta el colapso. ¿Coincidencia o consistencia? La guerra se convirtió no solo en un negocio, sino en una marca, comercializada bajo la bandera de la libertad, exportada bajo la etiqueta de la democracia. Pero debajo de los lemas siempre se trataba de control de recursos, mercados y narrativas. Hay un concepto que los economistas llaman keynesianismo militar. Significa usar el gasto de guerra como estímulo económico. Cuando la demanda del consumidor se debilita, el gobierno aumenta los presupuestos militares, creando empleos, contratos y estabilidad política. Es la misma lógica que construir carreteras o escuelas, pero en lugar de puentes, construyes bombas. La diferencia: las bombas no crean valor, lo destruyen. Y esa destrucción debe ser reemplazada constantemente. Entonces, el sistema se sostiene asegurándose de que la paz nunca dure lo suficiente como para cuestionarlo. Para cuando Estados Unidos dejó Afganistán en 2021, la guerra más larga del mundo había terminado, no en victoria, sino en ganancias. Los precios de las acciones de los contratistas de defensa subieron la semana de la retirada. Ya se estaban negociando nuevos acuerdos, no para la reconstrucción, sino para la próxima confrontación. China, Rusia, guerra cibernética, espacio. Los nombres cambian, pero el modelo de negocio permanece. Cada nuevo enemigo es un nuevo mercado. Cada nueva tecnología es una nueva arma. Cada guerra, ya sea real o imaginaria, es otro informe trimestral esperando ser escrito. Pero aquí está la paradoja. El mismo sistema que convirtió la guerra en un negocio también atrapó a Estados Unidos dentro de su propia máquina. Para sostener el dominio global, Estados Unidos debe gastar sin cesar, no solo en guerras, sino en la percepción de fuerza. El Pentágono no puede auditarse a sí mismo. Billones desaparecen, sin contabilizar cada pocos años. Y sin embargo, el Congreso aprueba nuevos presupuestos sin cuestionarlos. ¿Por qué? Porque en Washington, la paz no tiene cabilderos. Y hay una línea inquietante de la década de 1970. Es peligroso ser enemigo de Estados Unidos o fatal ser su amigo. Muchos aliados han aprendido esa lección. Las naciones que alguna vez albergaron bases estadounidenses o apoyaron políticas estadounidenses a menudo se encuentran enredadas en conflictos que sobreviven generaciones. Vietnam, Irak, Afganistán, Siria, Ucrania. Cada guerra justificada por ideales, libertad, democracia, seguridad. Cada una dejando caos, deuda y ganancias. La guerra se convirtió en un patrón, no para ganar, sino para continuar. Pero demos un paso atrás. Esto no se trata de demonizar a una sola nación. Se trata de entender una transformación. Estados Unidos no inventó la guerra, la industrializó, la hizo escalable, repetible, rentable. El siglo XX comenzó con naciones luchando guerras por territorio. Terminó con corporaciones luchando guerras por contratos. Hoy, incluso las herramientas de guerra se han privatizado. Drones, armas cibernéticas, vigilancia, propaganda. Y detrás de cada una hay un símbolo bursátil, un balance, un informe de accionistas. La guerra ya no es caos, es ingreso organizado. Entonces, ¿qué sucede cuando un imperio funciona con conflicto perpetuo? Obtienes lo que tenemos ahora: una economía adicta a la tensión, mercados que suben con el miedo, políticos que prosperan en la crisis y un público entrenado para equiparar militarismo con seguridad. La ironía es que Estados Unidos, una vez el arsenal de la democracia del mundo, es ahora su mayor deudor. Gasta más para mantener su imperio que cualquier imperio en la historia, financiado por deuda sostenida por creencia y exportado a través de la cultura. La guerra se convirtió no en una tragedia que evitar, sino en un producto que vender. Y el mundo, voluntariamente o no, se convirtió en su cliente.
pero la historia susurra una advertencia. Cada imperio que convirtió la guerra en ganancia finalmente perdió el control de los costos. Atenas, España, Gran Bretaña. Todos se expandieron más rápido de lo que sus economías podían sostener hasta que la deuda, la inflación y la desilusión los destrozaron. Estados Unidos no es diferente. Su deuda ahora supera los 34 billones de dólares. Su moneda, una vez respaldada por oro, ahora está respaldada por poder militar y confianza del mercado. Pero la confianza, como los imperios, no dura para siempre. Cuando el mundo deja de creer, la máquina deja de funcionar. Entonces, ¿qué sucede cuando la guerra ya no paga? Cuando los aliados pierden la fe, cuando la deuda supera el crecimiento, cuando el dólar flaquea, ¿el modelo de negocio colapsa? Y quizás ahí es donde nos lleva la historia. Un punto donde el imperio de la guerra debe enfrentarse al imperio de la deuda. Ambas creaciones de la misma ilusión. Crecimiento infinito. Porque nada crece para siempre, ni siquiera el poder. Pero hay una capa más, la moral. Cada bomba, cada dron, cada invasión justificada como defensa es también un reflejo de algo más profundo, un miedo al declive. Los imperios que sienten su crepúsculo se aferran al poder por cualquier medio. Luchan no por conquista, sino por continuación. Y esa es la tragedia silenciosa de la era estadounidense. Una nación que construyó su grandeza sobre la innovación y la libertad, ahora sosteniéndose en el conflicto y el control. Quizás algún día recuerde la advertencia de Eisenhower, que una nación obsesionada con las armas puede olvidar el propósito de la paz, que la prosperidad construida sobre el miedo no puede durar, porque la guerra como negocio sigue siendo guerra, y cada negocio finalmente enfrenta su ajuste de cuentas. Los mercados se enfriarán, las deudas aumentarán, y un día la máquina se detendrá, no con una explosión, sino con agotamiento. Y cuando lo haga, el mundo tendrá que recordar lo que Estados Unidos una vez representó. No el imperio de la guerra, sino la promesa de paz. Ahora, hay otro capítulo en esta historia que pocas personas conocen. Uno que conecta directamente con cómo esta máquina de guerra no solo opera dentro de Estados Unidos, sino cómo se exporta, se financia y se refuerza a través de alianzas corporativas que cruzan fronteras y líneas ideológicas. Porque resulta que algunas de las empresas más reconocidas de Estados Unidos no solo obtuvieron ganancias de las guerras estadounidenses, también ayudaron a construir la maquinaria de guerra de los enemigos de Estados Unidos, incluso cuando soldados estadounidenses estaban muriendo en el frente. Déjame llevarte de regreso a 1933. Hitler acaba de tomar el poder. La economía de Alemania está destrozada. El Tratado de Versalles los aplastó con reparaciones. La hiperinflación en la década de 1920 borró los ahorros. El desempleo está al 30%. La gente está muriendo de hambre. El Reichsmark no vale nada. Y Hitler está prometiendo hacer a Alemania grande otra vez. Pero aquí está lo que nadie te dice. No puedes construir un ejército con discursos. Necesitas acero, necesitas petróleo, necesitas efectivo, montañas de él. Y Alemania en 1933 no tiene nada de eso. Entonces, ¿de dónde vino? Imagina esto: Wall Street, década de 1920. Los bancos estadounidenses están llenos de efectivo. Han estado prestando a todos, especialmente a Alemania. Porque aunque Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, aunque deben miles de millones en reparaciones, los bancos estadounidenses ven una oportunidad. El Plan Dawes de 1924. JP Morgan, Dillon Read, Chase National Bank reestructuraron la deuda alemana, flotaron bonos e hicieron que Alemania dependiera del capital estadounidense. Más de 475 millones fluyeron de Estados Unidos a Alemania entre 1924 y 1931. Eso es más de 8.000 millones hoy. No caridad.
préstamos con intereses con condiciones adjuntas. Los banqueros estadounidenses literalmente administraban la economía de Alemania a través del Comité Dawes. Y cuando Hitler toma el poder, hereda todo este sistema. Y los bancos estadounidenses no se retiran. Duplican la apuesta. Aquí está lo que te va a volar la cabeza. Standard Oil, propiedad de los Rockefeller, hizo un acuerdo con IG Farben, el gigante químico alemán, que luego fabricó Zyklon B para las cámaras de gas. Empresas conjuntas, intercambio de tecnología. Y la grande, combustible sintético. Alemania no tiene petróleo. Cero. Están sin litoral, sin colonias, sin acceso a campos del Medio Oriente. Entonces, ¿cómo voló la Luftwaffe? ¿Cómo rodaron los tanques Panzer por Europa? Standard Oil les dio la tecnología para hacer combustible sintético a partir del carbón, el proceso de hidrogenación. Y sin eso, el ejército de Alemania se queda sin gasolina en 6 meses. Standard Oil sabía exactamente lo que estaban haciendo. Tenían representantes en Alemania, recibieron informes y mantuvieron la asociación funcionando incluso después de 1939, incluso después de Polonia, incluso después de que se declarara la guerra. Déjalo penetrar. La empresa que se convirtió en Exxon le dio a Hitler la tecnología para alimentar su máquina de guerra, IBM. Sí, la empresa de computadoras. No solo vendieron máquinas de tarjetas perforadas a Alemania, las personalizaron para rastrear judíos. Cada campo de concentración tenía máquinas IBM procesando datos, números de prisioneros, horarios de transporte, recuentos de muertes, asignaciones de trabajo, quién vive, quién muere, todo procesado en equipos IBM. La subsidiaria alemana de IBM, Dechomar, mantuvo las máquinas durante toda la guerra. Enviaron técnicos, proporcionaron actualizaciones, y la sede de IBM en Nueva York cobró regalías. Cada tarjeta perforada vendida, cada máquina arrendada, IBM recibió el pago. Una empresa estadounidense obtuvo ganancias de organizar el genocidio. No apretaron gatillos, solo hicieron que el asesinato en masa fuera eficiente, industrial, rastreable, y después de la guerra, sin procesamiento, sin consecuencias. Todavía son una de las compañías tecnológicas más grandes de la Tierra. Ford Motor Company. Henry Ford era un antisemita furioso. Publicó un periódico llamado The Dearborn Independent, que culpaba a los judíos de todo: comunismo, banca, guerra. Literalmente publicó Los Protocolos de los Sabios de Sion, un texto de conspiración falso. Hitler lo amaba. Mantuvo el retrato de Ford en su escritorio. Lo llamó una inspiración. Y las fábricas alemanas de Ford, Ford Werke, no detuvieron la producción cuando estalló la guerra. La aceleraron, construyendo camiones para la Wehrmacht, motores para vehículos militares alemanes, usando mano de obra esclava de campos de concentración.